Mm, 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 mm. Buenas noches, Deina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí desde la oscuridad. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Voy a compartir. Buenas noches, me dice Miguel. Voy a compartir el PPT para empezar a trabajar ya, ya, ya. Confírmenme si se logra ver, por favor. Sí, me dice Xiomara, Ángela y todo. Entonces vamos a, bueno, ver, comenzar con las preguntas. ¿Ok? Para aprovechar el tiempo. Quería ver si encontraba preguntas. Tengo ahí preguntas de examen de admisión pasado que tenga que ver con el tema y quería compartirlo con ustedes, pero estaba buscándola y déjenme ver, ahora mientras vamos avanzando con las preguntas, si encuentro más también para compartir. Todo siempre suma, ¿ok? Mientras tanto, vamos con las preguntas de ahora. Vamos a ver con la primera pregunta. Ojo, el primer ítem es una lectura muy vigotskiana que nos va a servir para poder responder tanto el ítem uno como el ítem 2. Así que mucha atención para la pequeña lectura que viene aquí, porque en base a ella vamos a poder resolver el ítem uno y el ítem 2. Vamos a las preguntas. A ver, 1 minuto y medio para leerla y después pasamos al ítem. Ajá, por ahí alguien puso sí. Muy ronaldinesco, ¿no? Vamos a ver. Si ya está la lectura, vamos a la primera pregunta, que dice así. De lo referido en el texto, se puede inferir que, pista, les doy una clave. Les doy una pista. La clave no es la E de enamorado. ¿Cuál crees que es?
Bueno, vemos aquí, gracias por todos los que están participando, esto me interesa, vemos que hay una mayoría absoluta, galopante, que dice que es la B de Bully. ¿Qué dice? A ver, de lo referido en el texto se puede inferir que B, teniendo en cuenta la teoría de Vygotsky, los procesos mentales superiores parten de una perspectiva extrapsicológica para que se vuelva intrapsicológica. Genial. Pregunta para ustedes, ¿cuáles son los procesos cognitivos básicos? Porque ahí Vygotsky en la alternativa B habla de los superiores. ¿Podemos distinguirlos? ¿Cuáles son los básicos? Primero, atención es uno, memoria, solo esos, percepción. Faltaría uno, ¿verdad? Y sensación. Muy bien. Tenemos los básicos. ¿Cuáles son los superiores entonces? ¿Cuáles serían los superiores para poder ver de qué? Lenguaje y pensamiento. Muy bien, Luis, pero te falta uno. Profesor, pero hoy hemos visto los superiores, lenguaje y pensamiento, sí, pero no he dicho que hayamos visto todos los superiores. Hoy hemos visto dos. Falta uno más. No, razonamiento está dentro de pensamiento, mi querida Deina. El razonar es una capacidad del pensar. ¿Cuál es el otro proceso cognitivo superior que falta? No, la creatividad también está dentro del pensamiento. No, aprendizaje es el resultado de todos los procesos mentales. Ajá, los agarré, pero bueno, ahora lo vamos a dilucidar. Yo sé que alguien lo va a decir. ¿Qué proceso cognitivo falta ver? Y de repente creo que entienden que lo vamos a ver probablemente la próxima semana. Pista, pista. Ya, ahí está la pista en el chat. Ya, esa es demasiada pista. Inteligencia, muy bien, Luis, muy bien, Ángela. La inteligencia. Ese lo vamos a ver la próxima semana, probablemente. Sí, lo vamos a ver la próxima semana. La inteligencia. Otro proceso cognitivo superior. No, no, no solo, vamos a decirlo así, Piaget estaba enamorado del pensamiento y del lenguaje, pero se entiende la inteligencia también como un proceso cognitivo superior, mis queridos alumnos. Así que ya saben. Bueno, dentro de pensamiento y lenguaje podemos poner a pensamiento, lenguaje, razonamiento, creatividad, imaginación, todo eso está dentro de pensamiento también, ¿ya? Pero quiero que entiendan que cuáles son los básicos y cuáles son los superiores. Ok, entonces ya tenemos que la uno es la B de bullying. Buena pregunta. Vamos con la 2 que también tiene que ver con el texto. De acuerdo con lo referido en el texto, señale el valor de verdad o falsedad según corresponde. Veamos, vamos a hacerlo juntos. Uno, Romanos. Tanto para Wells como para Vygotsky le atribuyen valor al medio social para explicar el desarrollo del lenguaje como proceso mental. ¿Esto será verdadero o falso? Profe, me ofende, esto es recontra verdadero. ¿Cómo no va a ser verdadero? Es verdad, es verdura, como dicen, es verdadero. Vamos con la número 2. 2 en Romanos. La lectura, no, perdón, Vygotsky considera necesario el desarrollo maduracional y genético para la base de los procesos mentales superiores. ¿Qué dices? Falso, 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 falso. Charre, contra falso, ¿no? Mira, lo del desarrollo maduracional, ¿sabes a qué autor sí se asemeja más? Dímelo tú, por favor. Piaget, muy bien. Ahora, te digo la verdad, eso de genético, ni a Piaget ni a Vygotsky. Profesor, pero yo he visto que la propuesta teórica de Piaget se llama epistemología genética. Entonces, si es de Piaget. No, porque acá genético tiene otra acepción. Aquí genético significa genes. Y la palabra genética que usa Piaget es génesis. ¿Qué significa génesis, mis queridos alumnos?
Inicio, origen, formación. Ya, a eso se refiere Piaget, no a genética de genes. ¿Ok? Así que en este caso genética no es ni siquiera piagetano. Por lo de maduracional podría asemejarse más a lo de Piaget, sí, pero lo de genético ya es un distractor. La 2 falso. 3 la lectura y la solución de problemas formarían parte de los procesos mentales superiores. ¿Qué dices? Ajá, la B de Víctor. Pues es verdad, la lectura, lenguaje y la solución de problemas, pensamiento, formarían parte de los procesos mentales superiores, obvio, pues. Y no a che, dice Víctor. La 3 es B de verdadero. Bueno, ya tenemos la clave, ¿no? Pero como somos geniales, vamos a ver la 4 de qué trata. Para Vygotsky, la perspectiva biológica es más significativa que la social para el desarrollo de los procesos cognitivos superiores. Esto es más falso. Esto sí podría parecer más piagetano que vigotskiano. Más, no significa que Piaget no le dé importancia a lo social, ojo, sí le da, pero Vygotsky le da más importancia. Esta número 4 es más piagetana que vigotskiana. Finalmente sería falso. La 4 en romano es falso. Por eso las claves serían verdadero, falso. Y la clave que corresponde a eso es la E de enamorado. No, fácil, no sé, me parece que tuvo más o menos. Interesante la pregunta. Vamos con la 3. Ya. Ah, espérense, voy. Ya. 3. Relaciones según corresponda a las etapas del desarrollo del lenguaje. Tenemos la etapa holofrásica, de la expresión del lenguaje, telegráfica y egocéntrica. Vamos a desmenuzarlo, bonito y despacito. A dice, Fiorella, cuando juega con sus muñecas, emplea un diálogo entre ellas a pesar que no tiene una finalidad comunicativa con otros. ¿Cuándo sucede esto? ¿Qué tipo de lenguaje es este? La A, ¿con qué número en romanos lo relacionarías? Luis me dice con la 4. O sea, que Fiorella juegue solo con las muñecas y hable, esté hablando sola, sería etapa egocéntrica. Yo te pregunto, Luis Deina, teniendo la que la 4 es la A, la 4 en romanos, ¿ya tenemos la clave o todavía? Rayos, ya salió la clave. ¿Vieron qué fácil es la vida? Bueno, pero vamos a hacerlo porque tenemos que aprovechar todo lo que tengamos para aprender. La B dice, cuando Marcos se comunica con su mamá, le dice mamá agua. Claro, podría ser telegráfica porque si bien la telegráfica también utiliza dos palabras, o tres también, tres, perdón, también a veces usa dos, mamá agua. Podría decir mamá quiero agua, ¿no? O mamá el agua, pero no utiliza, todavía no construye bien, telegráfica. Este es muy bonito ejemplo. Eduardito dice pan a todo aquello que es comestible como fruta, panetón, entre otros. Esto se encontraría dentro de qué etapa, profesor. Ya sabemos que es holofrásica. Es verdad, porque ya tenemos la clave. Pero lo que quiero preguntarles es ya, pero ¿cómo sabemos que está en este estadio, la etapa holofrásica, pero qué tipo de habla es? Momento, chicos, ¿qué tipo de habla es? No me hagan renegar, ¿eh? Por ahí dicen pista, pista, por ahí dice ay. A ver, yo les voy a dar una pista, tranquilo.
Cuando una palabra, en este caso pan, es utilizada para varios significados. O sea, una palabra, en este caso pan, significa varias cosas, fruta, panetón. ¿Cuál es el prefijo de varios? Lo dije, lo pregunté lo comentamos en clase, chicos, ¿eh? Poli, muy bien. Y yo les dije, cuando el infante entre el año y el año y medio, una palabra la utiliza, pero esta palabra significa varias cosas, esto tiene un nombre y se conoce como habla polisintética. Muy bien. Habla polisintética. Si bien es cierto, el habla polisintética se da en esta etapa holofrásica, está bien, esa es la etapa, pero necesito que me digas qué tipo de habla es. Ya, por favor, anótalo, cópialo, pero no lo olvides, porque no me conviene que lo olvides. Y sobre todo a ti no te conviene olvidar. ¿Ok? Ya, entonces por eso siempre es bueno desmenuzar las preguntas. Vamos con la 4, bueno, con la D. Dice, Carlita pregunta sobre qué es aquello que está viendo, para de esa manera aumentar su repertorio de palabras. Carlita es una infante que seguramente pregunta, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Súper curiosa. Profesor, la etapa donde el infante muestra mayor curiosidad por aprender palabras y por lo mismo aprende más palabras es la etapa de la explosión del lenguaje. Por favor, para los más distraídos y para los más concentrados, ¿cuál es la clave de la pregunta 3 finalmente? Muy bien, la C de corazón cerrado. ¿Ok? Pónganlo ahí, la 3, la C. Vamos con la siguiente. Ya, a ver. La voy a leer para ustedes. O mejor, yo a veces leo más lento que ustedes. Lean ustedes 30, 40 segundos y si terminan, leen y van pauteándome cuál creen que es la clave. En la medida que vayan terminando, van poniendo en el chat cuál creen que es la clave. Pista, no es la E de enamorado, no, no es la D. Ajá, interesante, van apareciendo unas claves que no me esperaba. Ujú. ¿Saben qué, chicos? No es la A. Ah, ¿cómo puede ser que no sea la A? Van a decir, tiene toda la pinta. No es la A, ¿pueden creerlo? Y ahora les explico por qué no es la A. La respuesta correcta es la D. Los procesos mentales más complejos como el pensamiento y el lenguaje tienen su origen
en las relaciones interpersonales. Muy vigotskiano esto, ¿verdad? Ya. ¿Por qué no es la A? Y esto es lo interesante. De lo referido anteriormente, se puede señalar que para poder referirnos acerca del desarrollo mental, se requiere la participación del medio social, la cultura. El desarrollo mental es mucho más amplio que el desarrollo de los procesos cognitivos superiores. El desarrollo mental es todos los procesos mentales que puede haber. Y específicamente Vygotsky no habló de todos. A Vygotsky le interesó sobre todo hablar de los procesos cognitivos superiores o complejos. Por eso es que la D es mejor respuesta, no es la C. La C que dice, los procesos mentales superiores presentan una naturaleza social, pero condicionada a ser estática a partir de la individualidad. No, eso no se desprende del texto ni tampoco es Vygotskiano. La mejor respuesta, mis queridos alumnos, es la D. Eso es Vygotskiano. Y acuérdense, por favor, que Vygotsky sobre todo se eh, centró en pensamiento y lenguaje. ¿Ok? Ok, entonces la 4 es la D. Siempre es bueno que haya su debate alturado también e intercambiar opiniones. Así que todo bien. Vamos con la 5. Los procesos mentales corresponden a actividad que se realiza a nivel interna sobre la base neurofisiológica o neuroanatómica del individuo. A diferencia de otros procesos mentales, el pensamiento llega a elaborar o construir conceptos con los cuales permite categorizar el mundo que nos rodea a través de cualidades comunes y esenciales. Es por esta razón que se puede afirmar el pensamiento como un proceso mental superior que permite, ajá, les voy a dar una pista. Hay dos claves que podrían parecer. Ya, no, no más pistas. Ya, no, no es la E. Ok, no es la E. Esa es mi pista. Ajá. Por ahí alguien marcó la A, por ahí alguien marcó la C. Ujú. A los demás los veo ahí. Por ahí Deine marcó la B. Ajá. Otra persona más marcó la B. Mm, ¿Alguien más se anima antes de empezar a desmenuzar las alternativas? A ver, vamos a desmenuzar las respuestas que han dado ustedes. Me interesa más primero ir con la B, porque la B es la respuesta que más alternativas han dado ustedes. A ver, ustedes hace 2 semanas tuvieron una clase con la profesora, mm, me parece que fue Elena, la señora Elena, y en la noche vieron las preguntas con Talía. Ok, esa clase ustedes vieron sensación, atención y percepción esa semana, hace 2 semanas. Ustedes saben que la sensación es captar un estímulo. Si alguien hace así con su mano, tú lo que estás viendo son dos dedos hacia arriba. Esa es la sensación. Y la percepción, ¿qué significa esto, muchachos?
paz y amor. Deina dice dos. Dos es contando de paz, significa. Cuando alguien te hace así, no con este dedo porque estoy con un. Cuando alguien te hace así, significa paz. Ey, 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 tranquilo, paz. Ok, así. Si tú dices algo y tu amigo voltea y te hace así, lo que ves es un puño cerrado con un pulgar arriba. ¿Pero qué significa? Todo bien, muy bien. ¿Por qué te digo todo esto? La sensación es captar el estímulo y la percepción es interpretar la información sensorial. Mira lo que dice la letra B. La B dice interpretar información sensorial. Por eso, la letra B, ¿corresponde a pensamiento o corresponde a percepción? Percepción. Muchachos, por eso la respuesta B no es la clave correcta. El pensamiento no se encarga de interpretar la información sensorial. Quien se encarga de interpretar la información sensorial es la percepción. Así que la B, anulada. Ahora nos quedan dos, la A y la C. Los que marcaron la B, ahora ¿cuál marcarían? ¿La A o la C? Hay otros que ya marcaron A o C, pero ustedes, los que marcaron la B, tienen que jugársela. Aridaí dice la A, Luis dice la A, pero no dijo que no era la A ni la E. No, dije que no era la E. Pero Deina, ¿sabes qué? Me cae bien. Es verdad, no es la A tampoco. La respuesta es la C. Ah, profesor, no puede ser. ¿Qué? Renuncio. No es la A. A ver, el pensamiento es un proceso mental que me sirve para representar, sí, pero el pensamiento tiene dos funciones. La función simbólica o representacional, pero también la función elaborativa, construir. ¿Y qué dice de qué habla este texto? Vamos a ver la segunda línea. Dice, a diferencia de otros procesos mentales, el pensamiento llega a elaborar o construir. Acá te están hablando de la función elaborativa, mi querido amigo. Acá no te están hablando de la función simbólica del pensamiento. El pensamiento sirve para representar lo simbólico, pues, y para elaborar, construir. Entonces, la mejor respuesta de las cinco por eso es la C. Profe, y sin el texto son los dos. Bueno, mi querida Aridaí, tendría que ser otro texto y te tendría que decir, ¿cuáles son las funciones del pensamiento? Y sí, serían las dos. Claro, pero este texto no te habla de las dos. Este texto se ha centrado, dice, no, el pensamiento llega a elaborar o construir conceptos con los cuales permite categorizar el mundo. Aquí te hablan claramente de la función elaborativa. Ahora, la letra C dice elaborar constructos hipotéticos. Tranquilo. ¿Qué es un constructo? Constructo es sinónimo de construcción o elaboración, si quieres también. Un constructo hipotético es una elaboración mental. Un constructo hipotético es algo que está construido, hecho acá en tu mente. Un castillo de arena no es un constructo hipotético porque es real. ¿Ok? Por eso la 5, no te digo, la A no está tan lejana, pero la 5, el texto en general se refiere específicamente a la letra C. ¿Ok? No se preocupen, vamos con la siguiente. Siempre hay oportunidad de redimir. Tranquilos, nenes. Vamos con la 6. El pensamiento, como actividad mental superior, permite al sujeto adaptarse a su medio o entorno, para lo que se requiere, por tanto, también la solución de problemas. De lo señalado anteriormente, será de suma importancia para poder resolver problemas tener en cuenta, vamos a ver qué dice esa multitud.
No veo claves, chicos, anímense. ¿Cuál es la clave? Por ahí hay uno que ya se animó. Bueno, también ya se está animando el resto también. Uno, dos, tres. Ya. Cuatro. Reina dice la A. ¿La A ya fue? La A ya fue al diablo. Es como que ya. A ver, de lo señalado anteriormente será de suma importancia para poder resolver problemas, tener en cuenta, construir teorías nuevas sobre la base de abstracciones y generalizaciones. No, esa no es la respuesta. La respuesta es la A, la C de corazón. La C de corazón. No, no, no. Tampoco es la E. La C, definir el problema. ¿Qué problema tengo? ¿Voy a hacer una operación de corazón? ¿Tengo que coger un regalo para mi sobrino? ¿O tengo que arreglar el control remoto que no funciona? Definir el problema y la estrategia que vas a utilizar para encontrar la solución. La mejor respuesta de las seis es la letra E. ¿Ya? Las otras son como combinación de palabras similares para confundirlos, pero la respuesta es la 6, la C. ¿Ok? Anote. Por favor, chicos, acá quiero ofrecerles disculpas. Hay un error tipográfico. Vean, la línea uno comienza con la palabra Mariano, la 2 con páginas, la 3 dice aplicativos y la 4 dice María. Ahí hay un error, dice María no puede estar en... Ya, hay un error, no es María, no. Debería decir Mariano, todo junto, ¿ok? Vean la cuarta línea, dice María no puede estar empleando. Ya, hay una corrección, no es María, no, debería decir Mariano. Ya con esa corrección voy a leer el texto ahora sí para todos. Mariano, cuando se desempeña en el ámbito laboral, es capaz de poder elaborar diversos diseños de páginas web, para lo que requiere seguir una secuencia de momentos y el empleo de recursos como aplicativos para computadoras, software especializados, entre otros. De lo referido se puede señalar que Mariano puede estar empleando, hay un espacio, como estrategia de solución de problemas. Ajá. ¿Qué dice esa multitud? Está bien parejito, ¿eh? Dicen Bean. Bueno, es unánime, ¿no? Miren, la única cosa que podía confundir, sí, la respuesta es la D de deuda, o sea, por ese lado ya está clarito. ¿Cuál era la única situación que podía confundir? Un alumno me dijo, profesor, yo hubiera pensado que era algo más tipo vinculado a la heurística o a la creatividad, porque decía que Mariano elabora diversos diseños. Y usted nos había dicho en clase que los diseñadores pues se caracterizan por ser muy creativos. Sí, quizá por ese lado, pero después es bastante claro el ítem porque hay una frasecita, una serie de palabras que nos habla del algoritmo. ¿Cuál fue esa frase? ¿Cuál fue la serie de palabras que dijo, ah, ya, esta es la definición de algoritmo? ¿Quién? ¿Software? No, no tanto software. Hay otra. Secuencia, muy bien, ¿no? Muy bien. Seguir una secuencia. Ya cuando tú sigues una secuencia estás siguiendo pasos. Y eso es más vinculado a un algoritmo. Como cuando sigues un paso para encontrar un mapa de un tesoro. Tú sabes que un mapa de un tesoro también podría ser un buen ejemplo de algoritmo, ¿no? ¿Lo habías pensado alguna vez? Ah, claro, ¿verdad? Porque te dicen sube el cerro, abre la puerta, da 10 pasos, gira hacia la izquierda 15 pasos. Claro, un mapa del tesoro también es un algoritmo.
Nunca he encontrado un tesoro, solamente lo hemos visto en películas o en cuentos, pero es un ejemplo de algoritmo. Y se sigue una secuencia de momentos, pasos, en fin. Entonces, la 7 es la D de deuda. Vamos bien. Vamos con la 8, la voy a leer. En la universidad, el profesor Humberto les dice a sus estudiantes de psicología que, al momento de elaborar una dinámica, se pueden emplear diversos elementos o recursos del entorno, como globos, serpentinas u otros artilugios, ajustándose o adaptándose la dinámica al objetivo planteado y de esa manera impactar a los participantes generando cambios significativos. De lo referido anteriormente, se puede afirmar que desde la perspectiva de Guilford, el profesor, ¿qué dicen chicos? Aquí también es unánime, ¿no? La letra D, ¿qué dice? De lo referido anteriormente, ha empleado y ha sugerido el desarrollo del pensamiento divergente. Excelente, sobresaliente. Pero se me antoja cambiar la pregunta, sobre todo en la última línea. De lo referido anteriormente, se puede afirmar que, desde la perspectiva de Edward de Bono, el profesor Humberto, y si hubiera dicho Edward de Bono, ¿qué contestaban? Excelente, Luis, muy bien, Angelita. Si en vez de decir Guilford decía de Bono, era la letra E. Aquí lo que hay que saber es bien es, para Guilford es convergente y divergente, y para de Bono es vertical y lateral. ¿Ya? No te olvides, trata de buscar una mnemotecnia o una manera de acortar. Guilford, convergente, divergente, suena a detergente, ¿no? Convergente, divergente, detergente. Y de Bono, vertical, lateral, ¿no? Trata de ver cómo lo relaciona. Crea alguna mnemotecnia, algún ensayo elaborativo en tu mente para recordar cuál es de cuál, ¿ok? Ahora, entonces la 8 tenemos que es la D. La 8 es la D, ¿no? No vayan a pensar que es la E porque dice ahí en el chat. Esto es si hubiéramos cambiado el autor de la propuesta teórica. Básicamente la 8 simplemente es la D. Vamos con la 9. Mariela, esta es la mejor pregunta hasta ahora de todas las que vamos a ver. 9. Mariela es una profesora de educación primaria y por las tardes dirige un grupo de niños en cuanto a la enseñanza del curso de matemáticas, por lo que requiere del empleo de ciertas estrategias que siga pasos ordenados y sistemáticos para solucionar problemas. De lo referido se puede entender que desde la perspectiva de Edward de Bono estaría poniendo en manifiesto, hay un espacio ahí, y, por otro lado, poniendo en manifiesto la estrategia de solución de problemas denominado, por favor, mi amigo, mi amiga, léelo bien, lúcete. ¿Cuál es la clave? Como diría Vallejo, son pocos, pero son. Claro, no han sido muchos los que han respondido, pero son pocos, pero son. Y son los que han respondido de manera correcta. Es cierto, buena pregunta, ¿no? Porque te han mezclado acá pensamiento y te han mezclado creatividad. Interesante. A ver, Edward de Bono nos habla de dos tipos de pensamiento.
vertical y lateral. A ver, para que ustedes hayan marcado la C, es porque el texto les invita a pensar que la profesora no es creativa. Oye, pero es una profesora de educación primaria, debe ser creativa. ¿Qué frase te hizo pensar a ti que la profesora está usando pensamiento lógico y no creativo? Pasos ordenados y sistemáticos. La verdad, Angelita, bueno, lo del curso de matemática nos da una pista, pero cuando ya dice, requiere del empleo de ciertas estrategias que siga a pasos ordenados y sistemáticos, este pensamiento lógico. La tipa no está buscando maneras musicales o artísticas creativas para que los niños exploren nuevos horizontes. No, ella está buscando pasos lógicos, ordenados. Esto es, obviamente, pensamiento vertical. Y creo que con respecto a la estrategia para solucionar problemas, no hay ninguna duda. Matemáticas, y te dice pasos ordenados, esto es algoritmo. Así que la respuesta correcta es justamente la C, que marcaron todo. La siguiente pregunta les puede traer problemas, pero vamos a ver si la desmenuzamos. 10. Cuando Guillermo lee sobre literatura universal, le encantan las historias referentes a la mitología griega, por lo que se apasiona con entidades como los centauros, el Pegaso y diversas otras representaciones imaginarias. De lo referido anteriormente se puede entender que estos conceptos estarían surgiendo por espacio, ya que, y hay otro espacio. ¿Cuál crees que es la clave, mi querido amigo? Una pregunta traviesa y ahora te voy a explicar por qué. Ujú. A ver, vamos a ser justos con el mundo. Esta pregunta es para prevenir una situación de riesgo en el examen. ¿Por qué? San Marcos, hasta hace muy poco, dentro del material teórico que manejaba la OCA y que se brindaba en la pre-San Marcos, nos hablaba de, cuando hablamos de elaboración de conceptos, también se hablaba de tipos de conceptos según su elaboración. Y se hablaba de conceptos elaborados por abstracción y elaborados por composición. Y en realidad es muy sencillo. Abstraerme para pensar en las características de un perro me obliga a aislar mentalmente cómo es un perro. Cuatro patas, mamífero, terrestre, doméstico, que ladra, mamífero, ya está. Eso es encontrar una definición, un concepto por abstracción. Pero un concepto por composición habla de poner. ¿Qué hace un compositor? Crea algo. Un compositor es una persona que crea algo nuevo. Miren lo que he puesto en el chat. ¿Alguno de ustedes sabe quién es ese personaje? Pregunto porque de repente Stan Lee. Stan Lee, ¿creen ustedes que ha creado o compuesto algún personaje? El creador de Spider-Man. Spider-Man es una creación, es una composición de Stan Lee. Los productos de la composición generalmente están apoyados ¿en qué? En la imaginación, en la fantasía y no tanto en la absoluta realidad. Tengo que fusionar diferentes aspectos de la realidad con mucha imaginación y con mucha fantasía para la elaboración de un concepto por composición. Ahora, ¿por qué les digo que esta pregunta puede ser un poco tricky, un poco engañosa? Porque últimamente San Marcos ya no está preguntando ni está abordando mucho el tema de conceptos elaborados por composición. Pero no vaya a ser que venga. Y es más, como me caen bien, yo les voy a contar algo que hizo San Marcos hace muchos años y también lo hizo la Villarreal. Y es más, se los pregunto a ustedes, de repente alguien lo sabe y me va a hacer inmensamente feliz. Olvídense de la composición, ¿ya? Olvídense eso.
San Marcos preguntó, ¿cuáles son las dos capacidades intelectuales necesarias para la elaboración de conceptos? Una es la abstracción. ¿Cuál es la otra? Olvídense de la composición. Dos veces lo preguntó examen de admisión de San Marcos, en los 70 y creo que una vez más en los 80, y después lo preguntó a la Villarreal. Hay dos capacidades mentales que se necesitan para elaborar conceptos. Una es la abstracción, la otra, muy bien, Xiomara. No era una respuesta fácil, era una respuesta a la que se podía llegar uno, abstrayéndose mucho y pensando, ha llegado a ello, o la otra, de repente, si has revisado exámenes de admisión pasados de hace 40 años, que de repente lo has hecho, y te felicito, pero si no, has llegado a la solución y a la respuesta correcta. Generalización. Abstracción y generalización. Esas eran las capacidades mentales necesarias. Profesor, ¿y por qué? Bueno, abstraerse, o sea, piensa en las características de un perro, ya me estoy abstrayendo. Y generalización, ¿por qué? Porque tengo que pensar en todos los perros, tengo que pensar en las características que tienen todos los perros. Yo no puedo decir, ah, son chiquitos, porque no todos los perros, yo no puedo generalizar y decir todos los perros son chiquitos. El Chihuahua, el Yorkshire, es chiquito, pero también hay perros grandazos como el San Bernardo o el Gran Danés. Entonces, la abstracción y la generalización. Siempre es bueno revisar exámenes antiguos para ver cómo van cambiando las propuestas teóricas. Sí, la psicología también va cambiando, así que siempre es bueno revisar. Gracias, mi querida Xiomara, un lujo tu respuesta. ¿Ok? Esta pregunta era por eso un poco tricky. ¿Eh? Mis queridos alumnos, más allá del tricky, gracias por psicología. Profesor, ¿cuál es la respuesta? La E, la E. Vamos a ponerlo ahí en el chat. 10E. En este caso es composición, ¿no? Claro, Pegaso. ¿Qué es un Pegaso? Es un caballo con alas. ¿Qué es un unicornio? Un caballo con cuerno. ¿Qué es un centauro? Creo que es la mitad de un caballo con un humano, creo, ¿no? No sé muy bien. Me confundo con el minotauro. Claro, no te preocupes, mi estimado, mi estimada Silva. Abstracción. Abstraerte. Imagínatelo en una conversación. Tu mamá te dice, a ver, ¿qué tienes que hacer? Y tú no me acuerdo. A ver, abstráete. Te va a decir, piensa en frío. Aísla en tu mente un tema en el que quieras concentrarte. Eso es abstraerse. Abstraerse es aislar mentalmente un tema en el que quiero enfocarme, concentrarme. Esa es abstracción, ¿ok? Como que te digo, ¿no? Abstráete y piensa en las características de todos los perros. Por ahí cierras tus ojitos y dices, todos tienen cuatro patas, todos son mamíferos, ¿ok? No te preocupes, está bien, estamos para aclarar dudas. ¿Y qué es? Luis ha puesto, ¿qué es eso, Luis? Luis, ese es un centauro. Ah, pues está bien, sería mitad hombre, mitad caballo, entonces, ¿no? Ah, entonces no me equivoqué. Mitad hombre, mitad caballo. Muy bien. Entonces, como les dije, hasta aquí llegamos con psicología, pero ahora nos toca ¿qué cosa? Ah, ustedes ya saben. Psicofilo. Espérate, voy a compartir la diapositiva y para eso quiero preguntarles. Ahora, ustedes me van a decir, profesor, ¿por qué nos pregunta si es obvio? No, mis queridos alumnos, les voy a contar lo que me pasó una vez. Yo estaba haciendo mi clase de psicofilo normal y les empecé a hacer las preguntas a los alumnos y nadie contestaba. Yo les digo, muchachos, pero no puede ser que esté tan complejas las preguntas. Y un alumno me dijo, no, profe, lo que pasa es que hoy en la mañana nos tocaba filosofía y no vino el profe. Y dije, miércoles. Pregunta, ¿han tenido clase de filosofía ya el día de hoy? Excelente. Ahora, para evitar otra confusión, porque a veces los planes cambian, ¿cuál ha sido el tema que han visto el día de hoy? Filo peruana.
Creo que es filo-peruana y latinoamericana en general, ¿no? Ya. ¿Cuáles son los dos problemas cuando se ve este tema? Uno es si hay filosofía peruana y latinoamericana, ¿m? Y la otra es mm, si es original o si es una copia. Ya, bueno, vamos a ver. Digamos que hay filosofía peruana y latinoamericana. Vamos, ok. ¿Cuándo comienza la filosofía peruana y latinoamericana? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuándo comienza la filosofía peruana y latinoamericana? ¿Después de la guerra con Chile? O sea, ya, ok. Antes de la guerra con Chile, después de la llegada de los españoles en la conquista. Excelente. O sea, ¿qué siglo sería más o menos? ¿Podemos ubicar un siglo? Siglo XVI. Ya. O sea que yo les pregunto, ¿no? No es para debatir ni generar polémica, pero lo que pasó antes en el territorio actual que ocupa Perú, o sea, digamos los incas, ¿era filosofía o no era filosofía? Para los españoles no, claro. Y entonces para los españoles, ¿qué era lo que hacían los mayas, los aztecas, los incas? ¿Qué era? ¿Qué eran? Como para tratar de entender, ¿no? ¿Qué rayos hacían los incas? Su manera de entender el mundo. Bueno, las crónicas son las historias que nos relatan, ¿no? Claro, habían más mitos, ¿no? Podría ser. Y hay una palabrita que quiero que no te olvides. Mira lo que he puesto en el chat. Cosmovisión. La manera como el antiguo poblador americano entendía que se ordenaba el universo. La cosmovisión andina, por ejemplo, plantea muchas cosas. A nivel de áreas, Hanambacha, Caipacha, Ucupacha, diferentes como estratos o mundos, de arriba, terrenal y infraterrenal. Si hablamos de dioses, la visión de los dioses del antiguo poblador andino, ¿cómo era? Había un dios, varios dioses, monoteísta, politeísta. ¿Cómo era el antiguo? Varios dioses. Entonces, ¿cómo se llama? Politeísmo. Hay algo que se llama la vivificación de la materia, también llamado hilozoísmo, ¿no? Tú has visto que el antiguo poblador eh, andino tenía varios dioses, ¿no? ¿Sabías que los cerros eran dioses, ¿no? Apus, los ríos, ni qué decir de la tierra, ¿no? Eh, la madre tierra, la Pachamama, ¿no? Y también está el sol, ¿no? El Inti. Ahora, los tres mundos, ¿no? Hanan Pacha, Jai Pacha y Upu Pacha. Claro, ¿no? Entonces la cosmovisión encerraba todo eso. Ahora, de hecho que la visión española no se sintió muy cómoda con estos dioses que estaban por todas partes, ¿no? Y en un debate podría ser, oye, ustedes no tienen dioses, para ustedes todo es Dios, tan mal. Y de repente un poblador andino le decía, pues sí, nosotros creemos a los que son dioses todas estas cosas y por lo tanto los veneramos, ¿no? Les rendimos pleitesía. En cambio ustedes tienen un Dios, pues que no les habla, no les responde y lo peor de todo no les da nada. Pero ¿cuáles son tus dioses? Le decían. Bueno, yo tengo un dios sol. El sol me da calor, me da energía para que crezcan plantas y después yo tenga alimentos. El sol es real. Yo le agradezco algo real.
Le agradezco a la tierra porque me da todos los alimentos, me cuida y y me da un lugar donde estar, es real. En cambio, tú tienes un Dios que no te da nada, ¿no? Es un Dios más neurótico, ¿no? Bueno, no utilizaron estas palabras los antiguos pobladores andinos, pero ridiculizar, por ejemplo, la cosmovisión andina sería un error, ¿no? Sería un error, ¿no? Son otras maneras de entender el mundo y si bien no se ciñe a una actitud filosófica occidentalizada, sí había una manera de pensar anterior a los españoles, mejor dicho, precolombina, pero claro, no se ciñe a las formas filosóficas convencionales de Occidente, por eso se dice que no hay una filosofía precolombina, pero de hecho que hay una cosmovisión que es altamente respetable y hasta cierto punto envidiable. En fin, llegan los españoles. Pregunta, ¿dónde es que se empieza a dar, o a generar o a cultivar la filosofía una vez que llegan los españoles? No, ¿en qué lugares? No, no tanto. En las universidades. Hay universidades muy antiguas, ¿no? San Marcos es una de ellas, ¿no? Hay una universidad en Centroamérica que dice ser la más antigua del continente americano. Ahí va. Ahí está el debate con San Marcos, ¿no? Ha sido fundada anteriormente, ¿no? Pero dicen que no tenía digamos, la categoría de universidad, o no sé si San Marcos también al inicio lo tuvo, pero ahí está el debate, ¿no? Pero San Marcos se hace llamar la decana de América, 12 de mayo de 1551, acá. En los claustros universitarios se empieza a... Era una filosofía obviamente muy ligada a qué? A la religión católica, ¿no? ¿Quiénes impartían la filosofía aquí? Probablemente curas, probablemente franciscanos o incluso jesuitas, que siempre han sido muy instruidos, hasta que bueno, los erradicaron, los botaron de toda América. Ya, a ver, ¿cómo se le llamó a esta época, donde se brindaba información en los claustros universitarios acerca de lo que era la filosofía, el trivium, el quadrivium, las siete artes liberales, en fin? ¿Cómo se llamó esta época? Escolástica, que viene de escuela. Ujú, ujú. Y aquí se estaba debatiendo, a diferencia de Europa, que la escolástica comenzó 200 años atrás, aquí se estaba debatiendo otro problema. ¿Cuál era el principal problema que se debatía en la época escolástica de América? La humanidad del indio. La famosa disputa de Valladolid entre Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda. Si el indio o no tiene o no tiene alma. ¿Quién era el defensor de la propuesta de que el indio tenía alma y podía ser evangelizado y que, digamos, podía ir hasta el cielo, en fin? Bartolomé de las Casas, ¿no? Y Juan Ginés de Sepúlveda, que planteaba que el indio era poquito más que un animal. ¿Ok? Bueno, complicado, ¿no? En fin. Mira esto que pasó, muy interesante. El mundo empieza a cambiar. Se da la independencia de las 13 colonias allá en Estados Unidos. Se da la... Profe, o sea, ellos creían que los negritos no tenían alma. Todavía no habían negritos por acá. Los negritos van llegando después. Llegaron muy pocos negritos a Perú en un inicio, ¿no? Los negritos llegaron a Brasil porque es muy fácil ir de África a Brasil. Bueno, digo fácil por la distancia, pero acuérdate, ¿cómo llegan los negritos? ¿Cómo llegarían del Atlántico al Pacífico? Pasando por el estrecho de Magallanes o por el mar de Drake. No, no, no querrás pasar nunca por esos lugares. Te cuento, mi querido Víctor, que hace 6 años pasé el estrecho de Magallanes. Es al sur del continente americano, al sur, sur, sur. Se llama el estrecho de Magallanes. No sabes cómo son las olas. Las olas son la unión de esos dos océanos, es increíble, ¿no? Entonces es muy difícil pasarlo. Y hay que tener agallas también, el estrecho de Magallanes. No llegaban vivos los negritos, como dices, ¿sí? No llegaban vivos a Perú.
Entonces llegaban a Colombia por el norte, ¿no? La parte atlántica, y llegaban a Brasil o a Centroamérica, pero para meterse un viaje a Perú tenían que pasar por todo el territorio. Por eso hay tan pocos afrodescendientes en Perú, ¿no? Comparado con lo que hay en Brasil, ¿no? Salvador Bahía es la ciudad fuera de África donde más afrodescendientes nacen. Te vas a Cali, Colombia, también en Buenaventura, incluso en Ecuador, ¿no? Mira a su seleccionado de fútbol de varones. Acá en Perú, poco, no llegaban. Acá llegaban más bien migrantes de otros mares, ¿no? Más, por ejemplo, asiáticos, chinos y japoneses, porque los tenemos frente a frente, por así decirlo. Bueno, más allá de que hay un gran trecho de mar, y África está para el lado del Atlántico. Pero bueno, sí, si le preguntabas a Juan Ginés de Sepúlveda si los negritos, como tú dices, tenían alma, te apuesto que te decía que no. Pero bueno, ya. La independencia de las 13 colonias allá en lo que ahora es Estados Unidos, la Revolución Francesa, empezó a generar en esas partes del mundo cambios. ¿Y qué crees que pasó? Acá la gente en nuestro país también empezó a especular acerca de la posibilidad de la independencia, la libertad. Pregunta, ¿cómo se enteró la gente acá en Lima, por ejemplo, de la Revolución Francesa si no había WhatsApp y no había Google? ¿Cómo se enteraron? ¿Y cómo llegaban las noticias, mi querido Miguel? Vía fax. Espero que sea una broma, ¿eh? Periódicos, sí, después de... ¿Y tú crees que los españoles querían decir en los periódicos, oye, se liberó el pueblo francés de la dominación, de la monarquía? No les convenía. ¿Sabes cómo llegó? Por gente de dinero que viajaba a Europa. Muchos limeños de dinero que vacacionaban en Europa fueron trayendo las noticias de, oye, no sabes lo que está pasando ahí en Europa. La revolución, el pueblo se levantó, les han cortado la cabeza. No, en serio, sí. Y eso empezó a germinar también. De hecho, que las noticias también fueron llegando, Miguel, claro que sí, pero no tan sabrosas como podrían llegar y tan veloces como llegarían ahora. Eso y muchos ilustrados que viajaban a Europa trajeron estas noticias y la gente empezó a pensar, oye, ¿y por qué no aquí, no? Mm. Y como te imaginarás, empezó en gente, digamos, ilustrada. Por eso se llama la ilustración, ¿no? No te lo voy a preguntar, la ilustración. Grandes pensadores, de repente en las aulas de San Marcos, sobre todo en la Facultad de Medicina, de repente en algunos diarios también ya se empezó a esparcir como reguero de pólvora la posibilidad de ir pensando en la libertad, cosa que obviamente no le gustó a los realistas, ¿no? Bueno, eso mezclado con la gesta independentista, ¿no? Que se fue dando desde Argentina por el sur y desde Venezuela por el norte, ya sabemos lo que pasó. ¡Ting! Apareció un país nuevo, Perú, y todos empezaron a ver las caras. ¿Y ahora qué hacemos? No sé, tú sabrás. No, cállate, tú sabrás. No sé, tú qué haces. ¿Quién va a ser presidente? No sé, tú, no, yo mejor, no, fuera. Nos encontramos con que nos independizamos y no teníamos la más mínima idea de qué hacer. Es como que un muchacho se muda solo a un departamento y ahora ¿qué hago? Pues no. ¿Quién va a cocinarme? ¿Quién va a lavar los platos que se están acumulando? ¿La ropa? ¿Esto se limpia? ¿Con qué pago los arbitrios? ¿Qué son arbitrios? ¿Por qué no tengo luz, agua? Lo mismo le pasó. Y la verdad que la gente se vio con un país nuevo, como alguien de 15 haga un proceso bancario. Puede ser, ¿no? Y entonces casi todo salió mal.
casi todo salió mal. De repente hubo buena intención, pero los valores sociales deben germinar en una sociedad, deben desarrollarse, no se deben imponer. Entonces, acá en Perú, como somos los peruanos, vino alguien y dijo, oye, el libro El espíritu de las leyes del barón de Lebredet y Montesquieu dice que hay que dividir todo en tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Listo, hagan lo mismo que en Perú. Oye, pero somos diferentes, hagan lo mismo, sí es lo mismo todo. Y ya sabemos lo que ha pasado, pues, ¿no? El poder legislativo ha aprovechado que ellos aprueban las leyes para hacer leyes sobre todo para ellos y para los grupos de poder. Por eso es que los congresistas, que son el poder legislativo, hacen leyes para ellos, ¿no? Más sueldos, inmunidad parlamentaria, beneficios, tarará, reelecciones, tararán, en fin. Entonces todo se deformó y por eso Perú sigue teniendo los mismos males que tuvo desde el inicio, ¿no? La época del romanticismo, que sería desde la independencia hasta finales del segundo tercio del siglo XIX, el debate principal era entre conservadores y liberales. ¿Quiénes deben gobernar? ¿Los más inteligentes? Todo el pueblo. El problema era que cualquiera que gobernara, el problema era el mismo, ¿no? Porque la política está entendida en nuestro país como la oportunidad para amasar dinero de manera veloz antes que me descubran. Entonces, lamentablemente, no funciona, ¿no? No, no funciona. Después aparece el positivismo, que trata de pegarse o apegarse a los lineamientos teóricos o más avanzados de la ciencia. Y en Perú tenemos un gran representante del positivismo. ¿Quién fue ese gran representante del positivismo en nuestro país? El gran Manuel González Prada. Cuando yo era estudiante en San Marcos gané los Juegos Florales en ensayo por hacer una interpretación de la realidad peruana aplicada al pensamiento de Manuel González Prada. Y mi premio, me acuerdo, fue un USB. Y era como que, wow, un USB como ahora no sería nada un USB, ¿no? Pero estaba muy contento yo. Ahora, eh, Manuel González Prada, que era un excelentísimo escritor, no solamente de ensayos, sino de poemas también, exóticas, flores de vida, son versos, libros de poemas hermosos. Era un crítico puro, ¿no? Manuel González Prada puso la crítica sobre todos los vicios de la sociedad peruana, ¿no? Los políticos, los jueces, los abogados, Dios mío, los periodistas. Era un antihispánico, anticlerical, ojo que Manuel González Prada era un indigenista, ojo, era un indigenista, y también era un feminista, era un adelantado a su época Manuel González Prada, ¿no? Pero también era muy duro en sus críticas, ¿no? Él es el padre del anarcosindicalismo en el Perú, mi querida Deina, claro que sí, el padre del anarcosindicalismo. Mucha gente, hay que tener cuidado con esto, vincula la palabra anarquía a desgobierno o descontrol, y eso es intencional, ¿no? Yo te digo la palabra anarquía y es como caos, y no es así. El anarquismo significa que no hay control, o sea, no hay gobierno, porque no quiero gobierno. Quiero yo mismo manejarme. La anarquía más bien se entiende entre anarquistas como autogobierno, ¿ok? Autogobierno. Pero ¿qué se necesita para que una persona tenga autogobierno? Pucha, mucho control y mucha educación. Imagínate que yo a ti te doy $1.000.000, Deina, y te digo, no, un millón mucho, 100.000 soles, te digo, a partir de ahora tienes esos 100.000 soles para usarlos por el resto de tu vida. Tú vas a guardar, no sé, 2.000 soles cada mes y durante 50 meses vas a trabajar, vas a estudiar y terminar una carrera y autogobernarte. Y no que te obliguen a hacer cosas porque sí, tú no quieres que te digan, oye, tienes que ser parte de esta AFP o esto, no.
autogobierno. Y eso es lo que planteaba Manuel González Prada. No era caos, pero sí, para ser sincero, González Prada era un hígado, ¿no? Contra, no, él no soportaba, por ejemplo, sobre todo a la iglesia, ¿no? La iglesia que más alumbra es la iglesia que arde en llamas, ¿no? Si algo debe hacer el Estado peruano para tratar de salir de su letargo es acabar su relación con la iglesia católica, decía, ¿no? Que nos tiene atrapados bueno, en el retroceso. Duro, ¿no? Manuel González Prada, sus obras, Páginas Libres, Horas de Lucha, que son clásicos, ¿no? Y los invito a que lo lean. Pero después también surge un pensamiento, como siempre, ¿no? Cuando hay mucha postura muy cientificista, aparecen los del otro bando. En este caso fueron los espiritualistas, seguidores de la línea de Henry Bergson, el francés, ¿no? A ver, decía Henry Bergson, tú no puedes calcular el tiempo como un cuadrante de reloj, 15 segundos. 15 segundos no es ese cuadrante. 15 segundos depende, ¿no? No es lo mismo pasar 15 segundos con la persona que más te gusta que 15 segundos poniendo la mano en una plancha caliente. El tiempo es una percepción mucho más subjetiva, mucho más humana. No se puede calcular. En el ser humano no todo es 2 más 2. No podemos caer en el positivismo tan científico, sino que en el ser humano hay algo más. En el ser humano hay algo más complejo, ¿no? Su percepción, su subjetivismo, su espiritualidad, su conciencia, su libertad. Y aparece toda una línea de espiritualistas, ¿no? Seguidores del pensamiento de Bergson. Más poéticos, por así decirlo. Ok. Después tenemos la filosofía social. Máximo representante de la filosofía social. ¿Quién me lo dice? Quizá para algunos el peruano más importante. No, no, no. De la filosofía social no. Salazar Bondi viene después ya. José Carlos, José Carlos Mariátegui Lachira, el moqueguano más importante de la historia. Nancy Moquegua. Autodidacta, un hombre sumamente interesante, muy respetado en todas partes de América, muy respetado. Un tanto satanizado en nuestro país porque se le ha vinculado mucho al marxismo, porque era marxista. Él es, digamos, fundador de lo que posteriormente se convertiría en la Federación General de Trabajadores del Perú, la CGTP, ¿no? No, Mariátegui no es creador de Sendero Luminoso. Mariátegui lo que es creador del Partido Comunista del Perú, ¿no? Del Partido Comunista. Ya después el Partido Comunista, como todo en el mundo, se formaron como grupos, ¿no? Más radicales, grupos más relativos. En todo lo que tú veas que hay un grupo de personas que defienden una ideología, hay los radicales, los más blandos, por así decirlo. Siempre pasa eso. Tú, por ejemplo, cuando vayas a leer sobre la Iglesia Católica, vas a ver que hay órdenes religiosas como los jesuitas, que son más tranquis, y hay órdenes religiosas que no le permiten a la mujer ni siquiera usar falda, como el Opus Dei, o el Sodalicium, que son mucho más radicales. Lo mismo pasa con el comunismo y en este caso el Partido Comunista del Perú, ¿no? Si hablas de Patria Roja, de repente ellos sí están mucho más vinculados a la lucha armada, ¿no? Y el Sendero Luminoso seguramente también, pues ya sabemos todo lo malo que pasó por esa interpretación quizá equivocada del marxismo, ¿no? Porque digamos que Marx nunca habló de atacar a la población civil, ¿no? ¿Cómo vas a estar matando campesinos, ¿no? O sea, pero bueno, el pensamiento de Gonzalo, pues, descabellado. Pero Abimael Guzmán siempre hizo gala de vivir muy cerca de la locura, ¿no? Ya eso ustedes lo van a ver después. Pero bueno, así como estuvo Mariátegui y sus 7 ensayos de la interpretación de la realidad nacional, también alguien por ahí habló del APRA. El del APRA es Víctor Raúl Aya de la Torre, eh, que sí vivió mucho más tiempo, ¿no? Así como Vygotsky y Piaget se diferencian en que uno vivió muy poco, lo mismo le pasó a Mariátegui. Mariátegui vivió muy poco, ¿no? Muy pocos años, creo que 40 por ahí. En cambio, Víctor Raúl Aya de la Torre sí vivió el doble, ¿no? Vivió hasta el 79.
Él participó de la elaboración de la Constitución Política del Perú del 79, que Fujimori va a borrar, y Fujimori plantea la nueva Constitución, la de 1993, que es una Constitución interesante como para analizar porque se aplicó mucho más al modelo capitalista, ¿no? Del momento, ¿no? Entonces, ahí va, ahí va. Tiene sus cosas buenas y seguramente sus cosas malas también, y habría que analizar y ya le corresponde a usted. También está Antenor Orrego como representante de la filosofía social, pero es un personaje menor. Después ya vienen ya otros personajes, la teoría de la liberación de Gutiérrez, que era un sacerdote dominico, hasta ahora está vivo, muy vinculando la filosofía a la teología. Augusto Salazar Bondi, hermano de Sebastián Salazar Bondi, el autor del cuento Evaristo el Sauce Llorón. Y justamente Augusto Salazar Bondi dice que no existe pues filosofía latinoamericana ni peruana, ¿no? En fin. Leopoldo Sea, el mexicano, dice, oye, más bien sí existe, ¿no? No somos copia, ¿no? Tenemos nuestra propia interpretación. Francisco Miro Quesada, ¿no? Francisco Miro Quesada, pues el del agnosticismo nostálgico, ¿no? O ateísmo nostálgico, ¿no? Que decía, Dios no existe, pero ¿cómo me gustaría que existiera? ¿No? Ateísmo nostálgico. Eh, y él, pues, obviamente, de la familia dueña del comercio, ¿no? Todos los Miro Quesada. Y ahí van apareciendo unos... Ahora, ¿de qué hablan, por ejemplo, los filósofos más actuales? Los filósofos que salen de claustros como San Marcos, bueno, de problemas más actuales. ¿Qué problemas más actuales hay hoy en día? La posmodernidad, el fracaso de las promesas del modernismo, el hombre enajenado, el hombre que compite descarnadamente con su compañero de carpeta por ingresar, tener la chica más linda o el mejor empleo, un individualismo, un- una enajenación muy marcada, ¿no? Problemas de nuestros tiempos. Ok, pero vamos a dejar un poco todo eso y vamos a las preguntas, mis queridos alumnos. Muy interesante esta reflexión acerca de la filosofía peruana y latinoamericana. Para ello, ahora voy a compartir, por favor, díganme ustedes si se logra ver la diapositiva. Sí, muy bien. Entonces, vamos. El acto de pensar, vamos con la pregunta número uno. El acto de pensar involucra el empleo de diversos procesos cognitivos, como la imaginación, la atención, la evocación, el reconocimiento, entre otros, de manera interconectada. Estos procesos no se restringen a esta lista, ya que su propósito es cultivar la habilidad de manipular representaciones mentales de objetos y sucesos con el propósito de abordar situaciones problemáticas. En tal sentido, identifique la alternativa que ilustre la función elaborativa del pensamiento. Elaborativa o no simbólica. Por favor, hazme feliz. Bueno, ¿cuál creen que es la clave, chicos? Estoy esperando su clave ahí en el chat. Ujú. Van apareciendo unas claves un tanto tímidas. Ya van apareciendo algunos más. Ya, les digo algo. La letra D de deudas no es la clave. Ahora, pero vamos a ayudarnos todos aquí. La letra D más parece que proceso mental. La D
más parece otro proceso. ¿Cuál? No, ¿qué proceso cognitivo? La D más parece otro proceso cognitivo. ¿Cuál? La percepción, muy bien, Deina. La D no es pensamiento, es percepción. Ah, me confundo, no te preocupes. En este momento hay que confundirnos, así que en el examen no. La respuesta correcta es la C de corazón. Un niño de 8 años construye un mapa. Acuérdate que función elaborativa, cuando te hablan de elaboración, te hablan de constructos, de construcción. Así que la respuesta correcta de la uno es la C. Muy bien. ¿Ya? Vamos con la 2. Alejandra es considerada como una joven creativa por los docentes de la universidad donde estudia. Para establecer dicha afirmación, los profesores deben haber observado que ella, ¿cuál crees que es la clave? Mira bien la clave. Acá, acá es unánime, a ver, le dicen. Para establecer dicha afirmación, los profesores deben haber observado que ella elabora soluciones novedosas ante los problemas presentados. Sí, esa es la clave y la verdad esta pregunta está un poquito, ¿cómo decirlo sin que suene un poco sencilla, ¿no? Vamos mejor con la siguiente porque esta estaba muy sencilla. Ajá, 3. Una de las responsabilidades de Andrea en su lugar de trabajo implica realizar los cálculos de los impuestos que la empresa debe abonar sobre las utilidades generadas durante el año. Según Guilford, para realizar dicha actividad, ella debe utilizar su pensamiento. A ver, a ver, por ahí dicen A, dicen E, también dicen por ahí dicen E. Ah, no, pero después se arrepintió. ¿Qué es lo que te hizo arrepentirse? Vamos a ver. Si estamos hablando de Guilford, estamos hablando o de convergente o de divergente. No hay más. Así que podría ser la A o la D. Listo. Pero acá te dicen que cálculos de impuestos. A ver, chicos, para los cálculos de impuestos no te puedes poner creativo. Para los cuadros contables tienes que ser muy lógico. Y la manera de llamar el pensamiento lógico para Guilford era convergente. Yo te cuento una curiosidad que me dijo un alumno hace tiempo con respecto a... Ustedes saben que hay que tratar de recordar, ¿no? Sí, la clave es la A. Miren, ¿cómo haces para recordar en Guilford cuál de los dos pensamientos es el creativo? ¿El convergente o el divergente? La alumna me dijo, profesor, para mí la creatividad es divertida, por eso yo relaciono divertido a divergente. Y de esa manera me acuerdo y los puedo diferenciar. Yo le digo, muy buena analogía. Para ti la creatividad es divertida y lo divertido suena a divergente. Ya saben ustedes, pensamiento creativo es divergente, divertido. Y el convergente, el lógico, ¿ya? Esa es justamente la clave. La A
de amor. Vamos con la siguiente. Intentar instruir a un niño mediante la simple impartición de definiciones o el uso excesivo del diccionario podría ser poco fructífero y sin sentido, ya que equivaldría a tratar de enseñar a caminar a un niño utilizando únicamente las leyes del equilibrio. La comprensión de un concepto se logra dentro de un contexto comunicativo intencionado y a través de experiencias que faciliten el progreso del pensamiento desde lo específico hacia lo general o desde lo simple hacia lo complejo. Por lo tanto, podemos inferir que los conceptos se forman por un proceso intelectual denominado, hmm, ¿cuál creen que es la clave, chicos? A ver, dos compañeras en este caso han marcado. Me parece que tan difícil no está. A ver, vamos a ver. ¿Cuál es el proceso intelectual que está detrás de la formación de conceptos? Creo que lo hemos mencionado, ¿no? Es más, dijimos que esta pregunta incluso la hicieron muy parecida en examen de admisión cuando San Marcos manejaba y era más amplio a nivel teórico. La respuesta es la D. Ya, esa es la D. Pero si te tengo que regalar y preguntar, ¿qué otro proceso mental se utiliza a la hora de formar conceptos basándonos en la realidad, ¿no? O sea, olvídate el de composición, ¿no? Olvídate. ¿Cuál es la otra? Ya lo dijimos hace un rato. Abstracción y generalización. Muy bien, Dane. No se vayan a olvidar, chicos, ¿ya? Abstracción y generalización. Vamos con la 5. En una campaña electoral, un candidato que se perfilaba a ganar una elección la perdió porque rechazó ingerir comida típica en una zona popular. Ante ello, el elector masivamente tomó la decisión de no darle su voto a este candidato por considerarlo soberbio y repudiable, sin considerar sus propuestas políticas. El elector de este caso asumió la estrategia de solución de problemas denominada, y un espacio, la cual se basa en una, y un espacio. ¿Cuál es la clave? Linda pregunta y muy real también. Ah, por ahí dice la mayoría la C. Solo la pongo para que me explique, profesor. No es la D. Recuperación de la información es cuando tú resuelves un problema tratando de recordar cómo lo resolviste en el pasado. Pero en este caso lo que quiere hacer es heurística. Te voy a explicar por qué. ¿Sabes cuál es la mejor manera y en realidad la adecuada para decidir por quién vas a dar tu voto? Pues leyendo el plan
de gobierno que plantea ese candidato, pero tienes que meterte a su página web y leer las 100 hojas con respecto a temas políticos, política internacional, políticas públicas. Ah, es una chamba. ¿Qué atajo usa la gente para votar por un candidato? Simplemente le ve la cara y dice, ah, esta china gorda me cae mal, o este viejo panzón, o este feo. Entonces, la gente vota por simpatías. Ese es un atajo. No leemos los planes de gobierno, o porque regala algo, dice Miguel, muy buena, muy buena. Un tupper, ¿no? Entonces, así estamos, pero no debería ser así. Entonces aquí la estrategia ha sido la heurística, ¿no? Usé un atajo cognitivo. No leí todo el programa de gobierno, no. Solamente vi si me caía bien o me caía mal. Heurística, simplificación. Buena pregunta, ¿eh? Y muy relacionada a la vida, a la gente. Vamos a ver. Héctor, un niño diagnosticado con dislalia por déficit auditivo, experimenta dificultades en la articulación de los sonidos del habla. Los padres han recibido recomendación de buscar rehabilitación con un especialista en logopedia para abordar esta condición. Considerando la adquisición del lenguaje en el caso presentado, identifique los enunciados correctos. Pregunta hermosa. Vamos por partes. Dislalia, dificultad para hablar. Déficit auditivo, posible sordera. Después, logopedia, terapista del lenguaje o fonoaudiólogo. Entonces ya estás en las condiciones de responder esta pregunta con las precisiones que te he hecho. Lúcete, por favor. Vamos por partes. A ver. Uno, la dislalia que presenta el niño se debe a variables del aprendizaje. ¿Qué dices? ¿Verdadero o falso? Falso, ¿sí o no? Falso, mi querido amigo. Recontra falso. Él tiene un problema de déficit auditivo, una sordera, pero no es porque no lo hayan estimulado, sino porque de repente ha nacido así. Yo no puedo decir que esto es verdad. Dos, un funcionamiento auditivo óptimo facilita la adquisición del lenguaje. ¿Tú qué dices? Poder escuchar lo que te hablan te ayudará a hablar. Obvio, pues profesor, obvio, obvio. Verdadero. Tres, el trastorno del habla que presenta Héctor ya no tiene solución. ¿Qué dices? Falso. ¿De dónde me sacan esto? Entonces, ¿para qué existen los fonoaudiólogos, logopédicos y terapistas de lenguaje? Falso, verdadero, falso. O sea, la única verdadera es la número dos, la letra B de bullying. Esta pregunta es un excelente ejemplo de pregunta tipo DECO. Te han puesto un caso y un caso espectacular de un buen ejemplo de un trastorno, en este caso auditivo, y cómo se puede relacionar a preguntas vinculadas a la adquisición y desarrollo del lenguaje. Excelente pregunta. Pero se puede repetir la uno. La dislalia que presenta el niño se debe a variables del aprendizaje. Claro, mira, mi querida Aridaí. Al parecer, por lo que te dice en el ítem, el niño no tiene un problema del lenguaje porque no haya llevado estimulación temprana, estimulación óptima o estimulación cual sea el caso. Parece que él tiene problemas de lenguaje, ¿por qué? Porque tiene una sordera, tiene una dislalia, un problema de lenguaje producto de una sordera, que parece ser más orgánica. Nada nos dice acá que el niño no haya sido criado con humanos a su alrededor y por eso, producto de ello no habla, no. Parece que él más bien no habla porque tiene un déficit auditivo, una sordera que pinta más ser orgánica, ¿ok? Por eso no es vinculada a variables del aprendizaje, sino parecen ser más variables orgánicas o producto de la maduración. ¿Quedó claro? Ok, listo. Entonces, está bien, las preguntas hay que desmenuzarlas, chicos. Vamos con las siete. El lenguaje egocéntrico es un estadio de la etapa lingüística en el desarrollo del niño. Ya, listo, de 3 a 6 años, ¿no? En relación con las características de dicho periodo, identifique el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Uno, los niños comunican intencionalmente sus pensamientos en voz alta. ¿Verdadero o falso? Lamento decirle a las chicas
que las chicas se equivocaron y los hombres casi todos acertaron. Ahí pone Angelita, esto es falso. Los niños no hablan en voz alta porque quieran hablar con alguien. Los niños hablan en voz alta porque piensan en voz alta, nada más. Lee bien, ahí dice, ¿los niños comunican intencionalmente? No, no hay intencionalmente. Así que la uno es falso. No caigan en pequeños errores, chicos, lean siempre bien la pregunta. Dedícate 3 segundos más a cada pregunta o a cada alternativa y de repente puedes ingresar. Vamos con la número 2. ¿Constituye un eslabón en el tránsito del habla vocal al pensamiento verbal? ¿Qué dices, verdadero o falso? ¿A qué te suena? Profe, no entiendo bien, pero me la voy a jugar. ¿A qué te suena? Verdadero, muy bien, muy bien. Profe, ya está entre la C y la E. Habrá que definir. Vamos a ver. ¿Los niños usan soliloquios para responder a las voces que oyen en su entorno? Los niños usan soliloquio para... Qué buena, ¿no? Este niño no escucha ninguna voz, no tiene esquizofrenia. Buena pregunta. Me hubiera gustado que me la hagan durante la clase, porque lo dije. Soliloquio es lo mismo que monólogo. ¿Qué significa? Soliloquio es hablar solo. Ahí está, mejor. Acuérdate, solito. Soliloquio es hablar solito. Ya me preocupa mi sobrinito. No, que no te preocupe, déjalo que hable solo. Ahora, pero si cumple 20 años y sigue hablando solo, le dices hazte ver de mi parte. ¿Ok? Falso, verdadero, falso. ¿Ok? ¿Cuál sería la clave entonces, chicos? La 7 sería la E. La 8, esas preguntas sabrosas para relacionar. El lenguaje evoluciona en diferentes etapas. A continuación, establezca la relación correcta entre los estadios del lenguaje con los casos presentados. Te han puesto explosión del lenguaje, habla telegráfica, estadio holofrásico. Hipólito dice agüita cada vez que desea que le alcancen su botella para beber líquido. Esto puede ser más de uno, pero lo dejo ahí. Cada día Cayetano aprende nuevas palabras y a veces usa frase de dos. Ah, esto me habla de mucha curiosidad. ¿Qué sería esto? Ah, esto sí es explosión del lenguaje. Uno b. Daniel, aunque omite conectores, ya usa pronombres posesivos. ¡Mío! Ah, esto suena a habla telegráfica. 2C. ¿Cuál es la clave, mi querido amigo? Lúcete, por favor. Así, ¿no? La D de deuda. Muy bien. Esa era la clave. Espectacular. Vamos con un poco de filosofía. ¿Les parece? Claro que sí. Qué rica pregunta. 9. Acerca de la filosofía latinoamericana, señala el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. 1. Con respecto a su autenticidad u originalidad, existen dos posturas fundamentales. ¿Qué dices? ¿Verdad o falso? Claro, o es original o no es original. Dos posturas, obvio ya. Vamos con la 2. La tesis que remonta sus orígenes al contexto intelectual europeo resulta incuestionable. ¿Qué dices? Falso, pues mi querido amigo, en filosofía no hay nada incuestionable, por así decirlo. En biografía, en historia puede ser, ¿no? Pero en filosofía nada incuestionable, este es falso. Ya se va dilucidando. A ver, el periodo positivista representó una reacción contra la fase ilustrada. ¿Qué dirías tú? ¿Verdadero o falso? Profesor, recontra falso. Si la ilustración fue 100 años antes que el positivismo. No, profesor, falso. Ya está la clave, pero solamente para poder desmenuzar y aprovechar la pregunta, vamos con ella. Los pensadores de la escolástica desarrollaron una reflexión antropológica. Verdadero. ¿Cuál fue el tema antropológico? ¿Cuál fue el tema humano que debatieron los escolásticos? Víctor, tú estás en otro level. ¿Cuál de Atahualpa? La humanidad del indio, decían, no de Atahualpa. Hazte ver, ¿eh?
Entonces sería verdadero, falso, falso, verdadero. ¿Cuál sería la clave? La C de corazón serrano. Muy bien, espectacular, chicos. Epa, lectura sabrosa de mi buen amigo José Carlos Mariátegui Lachira. Un minuto para leerla y un minuto más para dar con la clave. Right now. Comenzamos. Ujú. Interesante. Profesor, yo creo que la técnica es uno de los factores económicos más importantes para el desarrollo social. Esa es la clave, mis queridos alumnos. La C. Los que marcaron por ahí la C están en lo correcto. Uy, uy, uy. Un pequeño texto de nuestro buen amigo Gustavo Gutiérrez, el curita filósofo dominico. Vamos a ver. Hay un textito pequeño de 30 segundos, lo pueden leer. Ya, un minuto máximo. ¿Cuál creen que es la clave? A ver. Ya que Víctor me ha puesto bichota y me cuesta relacionar la clave bichota a un texto de un cura. Como que me cuesta, ¿no? Bichota y un cura ahí, no, me cuesta. ¿Y los demás qué dicen? A ver, chicos, o ya ingresaron todos, cuéntenme. No, lo pregunto porque acostúmbrense a leer. En la universidad van a leer también. La vida universitaria, la vida académica es leer, es instruirse, es debatir, es desarrollar pensamiento crítico. No es descargar ensayos de Wikipedia, no es dejarle a la inteligencia artificial que te arme un artículo, un ensayo, un opúsculo. Entonces, moscas, hay que leer y entrénense. Todo esto te va a servir ahora. ¿Cuál creen que es la clave de la 11? Más allá de lo que dice mi buen amigo Víctor. Bueno, vamos a ver. B, C, D. La respuesta es la B. Como dice Víctor, bichota. La fe no se limita a la mera creencia en la existencia de Dios, sino que implica una relación dinámica y activa, ahí está el tema, que se manifiesta a través de la acción y el compromiso con el prójimo, siendo esta una expresión esencial de la relación con Dios y con los demás. Sí, ¿verdad? Curioso, ¿no? Esta teología de la liberación, un cura filósofo, sí, pues él estudió teología, obviamente, y es un representante de la filosofía más actual. Vale decir que Gutiérrez está vivo todavía y tiene 95, va para 96 años. Esta la voy a leer yo. A ver.
Nuestro caso es el de un país que depende de otros y que necesita de ellos para vivir y desenvolverse en considerable medida. Pero no solo eso, su dependencia no es simple, sino que está acompañada de dominación. He aquí lo típico del subdesarrollo, la dominación del país por otra nación, lo cual significa, de acuerdo con las definiciones que hemos propuesto al comenzar, que, en última instancia, el poder de decisión sobre los asuntos concernientes al país, por ejemplo, al uso de sus recursos estratégicos, no se encuentra en él, sino en otro país, en el dominante. Augusto Salazar Bondi, en su texto Dominación y Liberación, editado por el Fondo Editorial de San Marcos. Señale cuál de los siguientes enunciados es compatible con lo planteado con el texto. Vamos a ver, ya no sé si las claves que han puesto, vayan marcando las claves porque no sé si la que han puesto es de la pregunta anterior ahí en el chat o de esta. ¿Con qué sería compatible? ¿Cuál clave sería compatible con lo que plantea el buen Augusto Salazar Bondi? Me acuerdo cuando yo estudiaba filosofía que hay una peculiaridad en los años de nacimiento y años de fallecimiento de Augusto Salazar Bondi y Santo Tomás de Aquino. Si alguien lo sabe, es muy interesante los años que nacen y que mueren ambos. Pero, que alguien lo averigua mientras tanto, la respuesta sí, es la letra C. Muy bien, es la letra C. ¿Y qué dice la letra C? Un país dominado es aquel que no es libre para tomar sus propias decisiones. Muy bien, esa es la respuesta. Ahora, profesor, ¿cuál es el parecido entre Santo Tomás de Aquino y Salazar Bondi? Miren en el chat, ese es el año en que nace Santo Tomás de Aquino y ese es el año en el que muere. Ahí lo he puesto. Y el año en el que nace Salazar Bondi y el año en el que muere. Véanlo. ¿Se parece o no se parece? Sí. Me acuerdo que yo me di cuenta de esto cuando estuve estudiando filosofía. Se llevan 700 años exactos de nacimiento y de muerte. Sí. Santo Tomás de Aquino, también un representante dentro de lo que es la filosofía escolástica europea, ¿no? Y nuestro buen amigo Augusto Salazar Bondi. Se llevan exactamente 700 años de nacidos y de muertos. La 12, la C. Bien ahí. Una de las características más importantes del periodo ilustrado fue la influencia de las ideas empiristas que llegaron de Europa, las que influyeron en diversos intelectuales peruanos, entre ellos el gran Hipólito Unanue. Este fue uno de los intelectuales más importantes de ese periodo. Él modificó su postura política debido a los cambios que vivió el país por aquellos años, ya que el principal tema de debate en aquel tiempo era si, ¿cuál era el tema en esa época? D y A. O sea, hay dos posibles claves. Vamos a ver, ¿cuál creen que es la clave? No es la D, mi querida Deina. Ah, pero ya Luis y Fernanda me plantean la A. Veamos. Eran si existían las condiciones para que el Perú se independizara de la colonia española. Bien. Claro, no era tanto lo de si la más indígena, el tema era si ya se podía dar la independencia. Sí, claro que sí, hay que independizarnos. Tema
que no solo se estaba gestando obviamente en Perú, sino en distintos países de Latinoamérica, obviamente, muchachos. 14. Buena pregunta. En el cuento Alienación, el personaje principal, Roberto, busca ser distinto, ya que no se siente a gusto consigo mismo. Para lograrlo, hace una serie de cambios de su aspecto físico. Se tiñe el cabello, perdón, y se pone talco en la piel para parecer más blanco. Además pide que lo llamen Bob, porque suena más gringo. El caso que refleja este cuento es solo una de las maneras en que se expresa la alienación en nuestra cultura. Acerca de lo anterior, el filósofo peruano Salazar Bondi sostendría que, qué linda pregunta, ya que ese cuento es demasiado maravilloso. ¿Cuál creen que es la clave? Final triste. Al final a Keka termina pegándole duro también, ¿no? Su gringo, dicen, le salió lo irlandés, así se dedicó a beber, engordó y le empezó a golpear mientras le decía Chola de M. Pero Keka también era una alienada. O sea, muchos piensan que la alienación es un cuento dedicado a Roberto López, pero tan alienado como Roberto era Keka. Roberto quería ser blanco para ganar cierto estatus porque Keka lo choteó. Pero Keka primero salía con el chico más guapo del barrio, después con un chico más guapo de Miraflores y después con un gringo que la llevó. Ambos súper alienados y el final triste para ambos. Yo también creo que es la D, chicos. Esa es la respuesta. La D. ¿Qué dice la D? La falta de autenticidad también es una característica de la filosofía latinoamericana. Eso es lo que nuestro amigo Augusto Salazar Bondi dijo, que la filosofía latinoamericana no es auténtica. La B dice, la alienación es propia de las clases incultas del país. No, 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 no. Eso es muy facho. No, no, no. No, 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 no va con la pregunta, ¿eh? La D de deudas. 15. En una conversación académica sobre la filosofía en Perú, Gina critica el determinismo y el dogmatismo cientificista de los filósofos peruanos. Ay, ay, ay. Ella valora el papel del espíritu y el rol fundamental del sujeto que desarrolla su libertad. ¡Qué tierna! En cambio, Benjamín señala el valor de algunos filósofos que se muestran a favor de una mentalidad progresista para enfrentar situaciones críticas, ¿no? Orden y progreso. Se puede decir que las posturas enfrentadas de Gina y Benjamín son el espiritualismo y el positivismo. Momento, acabo de decirles yo una frase y de repente ustedes le escucharon. Orden y progreso son las dos palabras vinculadas al positivismo de Conte. Pero tú que eres muy inteligente, ¿en qué bandera de qué país del mundo está esa frase escrita? Muy bien, Víctor, Brasil. Brasil, você fala português, cara, você é muito engraçado. En Brasil, en la bandera de Brasil, dice orden y progreso, orden y progreso, que son las sentencias máximas del positivismo. Profe, la 11, ¿por qué no la dé? Me dice. A ver, ¿qué dice la D? Si bien Gutiérrez reconoce la importancia de creer en la existencia de Dios, ya, va más allá al enfatizar que la fe implica una respuesta activa y amorosa tanto hacia Dios como hacia los demás, no limitándose solo a la creencia en su existencia. No está mal eso, pero yo creo que lo que quiere promover sobre todo esta lectura es que tengamos un papel activo con un compromiso con los demás. Creo que la premisa principal aquí es trabajemos para los demás, un compromiso con los demás. Esa manera me demuestra que quieres a Dios y que estás en comunión con Él. El tema del reconocimiento, si Dios existe o no, no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque eso nunca lo pone en tela de juicio Gustavo Gutiérrez. Nunca Gutiérrez va a hablar si Dios existe o no. Para él, como buen cura, Dios existe, está fuera de discusión. ¿Ok? Amemos a Dios, a nuestro prójimo, mis queridos alumnos. Y la E, Gutiérrez no considera que el amor por el prójimo sea secundario con respecto a la fe. De hecho, subraya que el compromiso con el prójimo es una manifestación fundamental de la fe y la... Sí, la E no está mal. Ojo, la E no está mal, mis queridos alumnos. Pero mejor respuesta termina siendo
La B. La fe no se limita a la mera creencia de la existencia de Dios, sino que implica una relación dinámica y activa que se manifiesta a través de la acción y el compromiso con el prójimo, siendo esta una expresión esencial. O sea, eso, digamos, el fragmento de la B está más direccionado al tema de del texto. Mejor que la E. ¿Ok? Mis queridos alumnos, sé que tienen clases, disculpen por tomarme un minuto de su tiempo, pero siempre es bueno aclarar o conversar por lo menos algunas preguntas. Pórtense bien, no hagan nada que yo no haría y ya nos estamos viendo la próxima semana para ver algo sobre inteligencia. Nos vemos, ¿eh? Ya saben, pórtense bien.